¿Sabías que durante una retransmisión del programa infantil Chiquititas 96 en el canal argentino, Tele 8, la señal sufrió una interferencia con el canal pornográfico, Venus? Pese a que el caso tuvo cierta repercusión, no existe grabación alguna del hecho y solo ha quedado documentado en un artículo del diario argentino, Clarín. Dicha retransmisión ocurrió en la provincia de Córdoba, cuando el canal se mezcló con la señal del canal Venus y provocó que por varios minutos se mostrara contenido pornográfico en un horario infantil. Más tarde en un comunicado, la empresa Dicor, responsable de Tele 8, ofreció disculpas por lo ocurrido y afirmó que desconocían las causas del suceso o a los autores de dicha interferencia. Casos como este, son los que vamos a revisar el día de hoy, ya sean momentos controversiales, reportajes o incidentes raros de la televisión que por razones externas, actualmente solo sobreviven fragmentos o se encuentran perdidos en su totalidad. Sin más que añadir a la introducción, ponte tus auriculares y acomódate en tu silla porque vamos a comenzar este recorrido. La mala rima, fue un momento incómodo que sucedió en vivo en el noticiero 24 horas en el que Héctor Kiev, interpretando al personaje de Tacho, hizo una rima cómica sobre el recién fallecido en ese entonces Félix Sordo, un locutor de radio que había perdido la vida en el edificio de Televisa durante el terremoto del 19 de septiembre de 1985. A causa del sismo, ocurrieron varias muertes y entre las víctimas se encontró al jefe de información de Hoy Mismo, Ernesto Villanueva Bustamante, y al reportero y director Félix Sordo, siendo en total y de acuerdo a las fuentes de la misma televisión un total de 67 empleados, además de víctimas ajenas al medio como vendedores ambulantes o visitantes que se encontraban afuera de las instalaciones de Televisa en Chapultepec, aunque la cifra de empleados fallecidos aumentaría posteriormente a 80. Varias noches después del incidente, durante el noticiero 24 horas, Héctor Kiev tuvo el mal gusto de hacer una rima como de costumbre, pero esta vez acerca del fallecido Félix Sordo, y sus palabras fueron: Félix además de sordo era mudo, porque le hablan y no contesta, haciendo referencia al hecho de que este no respondía cuando los rescatistas lo llamaban, ya que su cuerpo no sería encontrado hasta el 1 de octubre, 12 días después del terremoto. Jacobo Zabludovsky le informó sobre el caso al dueño de Televisa, Emilio Azcárraga, quien sin pensarlo dos veces, despidió al comediante. Actualmente, no se tiene ninguna grabación o audio respecto a ese momento, además que por respeto al fallecido y sus familiares es poco probable que Televisa enseñe el fragmento. Lo único que se tiene son los testimonios de quienes presenciaron la mala rima en vivo, además de un artículo en El Economista de Manuel Ajenjo, y una mención en el programa Nocturninos de Horacio Villalobos del canal MVS, durante una entrevista con Jacobo Zabludovsky relatando la anécdota, donde se mostró un fragmento en la que el periodista demuestra su malestar con la rima de Tacho. Sin embargo, no se sabe si este archivo pertenece al noticiero del terremoto o de otro evento. Sordo se llamaba el muchacho locutor que murió, e hizo un mal chiste en sus versos, diciendo que no solo sordo sino ciego y mudo se había quedado. Pues esta noche ni la rima es buena, Tacho, ni la rima es buena. Que no hagas chistes porque ya aquí ya no trabajas. Margarita Di Tullio, más conocida por su apodo, Pepita la Pistolera, fue una justiciera, ladrona, proxeneta y asesina de origen argentino que ganó fama tras haber sido acusada injustamente de haber asesinado al reportero José Luis Cabezas, caso por el que pasó un tiempo en la cárcel antes de que se supiera y se demostrara su inocencia. Tras ganar fama de mujer ruda, fue invitada a varios programas de entrevistas, entre ellos, el famoso programa de Almorzando con Mirta Legrand, donde, según contó Margarita en su autobiografía no terminada, aspiró cocaína en la mesa sin que la presentadora se diera cuenta. Almorzando con Mirta Legrand es uno de los programas de más prestigio y trascendencia en toda Argentina, y con más de 40 años ininterrumpidos al aire, sería inusual que el programa carezca de controversias, ya sea por la elección de los invitados o por algunos hechos ocurridos durante las grabaciones. Margarita Di Tullio fue invitada al programa en octubre de 1998 para así conversar sobre su implicación en el caso José Luis Cabezas, ya que según cuentan varias fuentes, Margarita en su autobiografía inconclusa relató lo siguiente: el día que me invitaron a la mesa de Mirta Legrand,
Tomé cocaína en su cara. Me metía el polvo blanco debajo de la uña del meñique y aspiraba. En un corte, Mirta me preguntó si me picaba la nariz. Hoy me arrepiento de eso, pero venía de estar presa pese a ser inocente y mi cabeza estaba en cualquier lado. Este hecho no se hizo público hasta después de la muerte de Margarita y la mención de la autobiografía por su hijo, pero aparte de esto, no hay más información acerca de este episodio, ya que no existen menciones o referencias en otras notas, mientras que el programa de Mirta Legrand, a pesar de ser muy importante en la televisión argentina, ha sido resguardado de manera muy pobre, ocasionando que la mayoría de sus episodios se hayan perdido de forma parcial o completamente, en especial, los programas que fueron grabados anteriores a la década del 2010. El 1 de diciembre del 2014, la cadena colombiana Caracol Televisión, durante el programa Noticias Caracol, emitió una cobertura especial en vivo sobre el fallecimiento del actor y comediante mexicano, Roberto Gómez Bolaños, más conocido como Chespirito. En esa transmisión, Luis Carlos Ávila, un bloguero colombiano y fanático de Chespirito que realizó una tesis sobre el actor, fue invitado para ser entrevistado en el noticiero por alrededor de 10 minutos mientras se mostraban imágenes del funeral de Chespirito en el Estadio Azteca en México, por lo que el mismo programa mostró el titular, "Habla experto en Chespirito", mientras se realizaba la entrevista. Debido a la naturaleza de la entrevista y el peculiar título con el que presentaban al joven bloguero, esta parte de la cobertura se hizo viral en redes sociales como Twitter y Facebook, por lo que varios usuarios publicaron fotos y memes de la entrevista transmitida en televisión nacional, y debido a su parecido físico, varios han comparado al llamado experto en Chespirito con el youtuber mexicano Wosingo. A pesar de su viralización, no se han encontrado fragmentos o grabaciones de esta entrevista más que fotografías que otros usuarios han publicado y compartido en varias redes durante años, y se desconocen las preguntas y datos que se hablaron durante la charla, aunque el contexto obviamente fue relacionado con Chespirito. El propio Luis Carlos Ávila afirmó en el podcast Café Infinito que él tiene la grabación de la entrevista y le dijo a Wosingo que le pasaría una copia de esta, pero ninguno de los dos la ha revelado, por lo que este material se le considera perdido o al menos para el público general. El Festival de Rock y Ruedas de Avándaro fue un evento de música mexicana ocurrido en 1971, y es caracterizado por ser uno de los festivales más grandes de México a tal punto de ser considerado el Woodstock mexicano. Este concierto causó revuelo entre la sociedad mexicana de aquel entonces por diversas causas, entre ellas, la satanización de los medios hacia el festival. Antes del evento, se le había pedido a Telesistema Mexicano, ahora llamado Televisa, que grabara el concierto para un documental que relataría a través de entrevistas e imágenes cómo se vivió el festival, mientras que la transmisión por radio estuvo a cargo de Radio Juventud, con apoyo de Coca-Cola Company. Sin embargo, tanto las grabaciones en video como la transmisión por radio fueron interrumpidas cuando la banda Peaceilot interpretó la canción Marihuana y We Got the Power, para ser más específicos. Mientras esta última era tocada, el gobierno mexicano mandó a detenerla debido a que temía vivir un movimiento social similar al que se había vivido años anteriores. A pesar de estos problemas, se tiene la sospecha de que Televisa aún conserva las imágenes grabadas del documental, el cual por obvias razones nunca se concluyó, aunque esto tampoco está confirmado. También se desconoce si los vídeos grabados existentes se mantienen almacenados en alguna parte de los archivos fílmicos de la televisora, o si estos fueron destruidos o se deterioraron con el tiempo. Algunas grabaciones han salido a la luz, siendo más que nada documentales externos que relatan la historia del mítico festival, aunque, por otra parte, las grabaciones de audios fueron rescatadas en el año 2003 por Javier Tema, y fueron lanzadas bajo el sello discográfico Yudel Records, en un álbum doble con el nombre de Avándaro, por fin, 32 años después, con una duración de 117 minutos. A día de hoy, las grabaciones hechas por Televisa no han resurgido más que unos minutos, y aún se desconoce la duración exacta de los metrajes que formarían parte del documental sobre el Festival de Avándaro. En el año 1972,
Televisa estrenó el programa, El Show del Loco Valdés, conducido por el comediante Manuel el Loco Valdés, y en el que se hacían chistes tanto de humor blanco como de humor negro en compañía de las estrellas de la época como invitados. Pero, en 1973, durante uno de los segmentos del programa, el Loco Valdés realizó un chiste que en aquella época fue considerado de muy mal gusto, haciendo alusión a uno de los héroes patrios más aclamados de México, Benito Juárez, exclamando de la siguiente manera: ¿quién fue el presidente bombero? Pues Bomberito Juárez. ¿Y quién lo ayudaba? Pues su esposa, Manguerita Maza de Juárez. En ese entonces, las bromas hacia los héroes patrios eran consideradas muy ofensivas y tanto fue la controversia que el presidente de México de aquel entonces, Luis Echeverría Álvarez, mandó a censurar el programa, por lo que Televisa no tuvo más remedio que cancelarlo, mientras que el Loco Valdés recibió una fuerte llamada de atención por parte del gobierno mexicano, alegando que nunca más volviera a decir un chiste alusivo a Benito Juárez o algún otro personaje de la historia mexicana. Por mucho tiempo, se le consideraba a este suceso como una leyenda urbana, y no sería hasta años después que el comediante confirmaría que este suceso fue real en varias entrevistas. Aún así, el fragmento del programa no ha surgido de ninguna manera, provocando que su paradero sea totalmente desconocido. Existe la posibilidad de que Televisa tenga entre su videoteca el fragmento del suceso en cuestión, pero se desconoce la razón de por qué no ha sido sacado a la luz, aunque es posible que la televisora no quiera volver a caer en la polémica, pero ya no hay fundamento debido a que en años muy recientes las parodias y chistes hacia políticos y personajes de la historia de México ya no se consideran tan ofensivos como antes. También es poco probable que alguna persona haya podido grabar el suceso debido a que las grabadoras caseras no estaban muy difundidas en el país, y aunque el Show del Loco Valdés fue retransmitido por el canal Clásico Televisión entre los años 2008 a 2012 aproximadamente, se desconoce de igual forma si se transmitió el episodio donde se dice el chiste, o se decidió omitir por alguna razón desconocida. Hitogata es una leyenda urbana japonesa que se originó en el 2004 en distintos sitios, principalmente en 2 Channel, y la historia se basa en un supuesto anuncio de servicio público que se transmitía a altas horas de la noche en ciertos canales. Los relatos no son concisos del todo, pero la mayoría están de acuerdo con que en el mismo se veían 2 figuras humanas hechas de bruma blanca paradas en un cruce de trenes y que de forma intermitente se desvanecían y aparecían de nuevo alternándose. Mientras esto sucedía, un texto aparecía en la pantalla, aunque otros relatos dicen que era una voz en off que decía: cada 2 segundos, alguien muere en el planeta Tierra. Los relatos no se ponen de acuerdo con la duración del anuncio, pero la historia ganó una gran popularidad en su momento, tanto que se han organizado varias búsquedas para dar con él, aunque ninguna ha sido exitosa y la historia se convirtió en una leyenda urbana. Corría el año 2004 cuando en el tablón de mensajes 2 Channel, un usuario abrió un hilo en el cual alentaba a los demás a contar sobre anuncios o comerciales que los asustaron de pequeños, y este sería el primer lugar donde alguien contaría la historia del anuncio, llamando a su vez la atención de las personas, incluso algunos afirmando también haberlo visto, y es desde este punto donde aparecen varias contradicciones y teorías sobre el origen del comercial. Muchas de las teorías ya se han desmentido puesto que los usuarios se han contactado con la mayoría de las empresas que podrían haber hecho la publicidad y en todas las ocasiones han recibido respuestas negativas, pero una teoría muy conocida cuenta que la creadora del comercial sería Tokuyama, una empresa química con sede en Tokio, y la razón de esto es porque se ha llegado a pensar que la historia de Hitogata podría relacionarse con otra leyenda muy similar que tiene esta empresa. La leyenda cuenta que alrededor de 1994, Tokuyama creó un comercial que actualmente está perdido también y que únicamente se transmitió en la prefectura de Yamaguchi. Dicho comercial trataba, según los relatos, de una figura humanoide de color blanco que se encontraba en un fondo negro con unas esferas blancas que giraban a su alrededor mientras que en la pantalla aparecía el texto: la química ahora está en el mundo desconocido. Estas similitudes entre ambas leyendas han llevado a pensar que podrían ser el mismo comercial, sin embargo, hasta el momento nadie se ha puesto en contacto con la empresa para así confirmar estas historias. Hay escépticos que creen que esto es simplemente un caso del efecto Mandela o un engaño a gran escala, ya que no ha habido evidencia concreta hasta el momento que confirme la existencia de Hitogata, por lo que actualmente sigue siendo un caso de material perdido muy misterioso.
Y con eso concluimos el vídeo de hoy, espero que les haya gustado, si es así pueden dejar un pulgar arriba y comentar si quisieran ver una segunda parte, o pueden dejar sus sugerencias para nuevos temas de material perdido. Además, si se suscriben y comparten sin duda compensaría todo el tiempo y trabajo detrás de cada vídeo. Yo me despido por hoy, que pasen muy buenos días, tardes o noches. Hasta la próxima.